Hola y bienvenidos a El Eco del Español, el podcast donde cada palabra te acerca más a hablar español con confianza y naturalidad. Somos Diego y Lucía y estamos muy felices de que estés aquí, acompañándonos en este viaje hacia un español más fluido, más auténtico y sobre todo, más tuyo. Esta es una lección de nivel principiante, ideal si estás empezando a construir tus primeros cimientos en el idioma o si necesitas repasar conceptos básicos con un enfoque fresco y motivador. Hoy el tema es poderoso. Un nuevo tú comienza. Sí, así como lo escuchas. Porque aprender un idioma no es solo memorizar palabras, es transformarte. Es atreverse a pensar, sentir y expresarte de manera diferente. En esta lección vas a escuchar historias simples pero reales, vas a aprender frases que la gente usa todos los días y poco a poco empezarás a notar que no solo estás aprendiendo español, estás creando una nueva versión de ti. Así que relájate, prepárate para escuchar con atención y déjate llevar. No se trata de ser perfecto, se trata de empezar. Vamos a comenzar con un pequeño vistazo al vocabulario que usarás hoy. Escucha con atención, porque estas palabras te ayudarán a entender lo que viene después. Antes de escuchar los diálogos, vamos a repasar algunas palabras clave que vas a escuchar en un momento. No se trata de memorizar todo ahora, solo de familiarizarte un poco, como cuando reconoces una cara en una multitud antes de conocerla bien. Primero, cambiar. Suena familiar, ¿verdad? En español, cambiar significa hacer algo diferente, transformar, modificar. No solo ropa, no solo de opinión. También puedes cambiar tu actitud, tu rutina, tu vida. Quiero cambiar, dice mucha gente. Pero cambiar, ¿cómo? Esa es la segunda palabra, decidir. Tomar una decisión. No es solo pensar en algo, es elegir. Es decir, sí, esto lo hago. No, eso ya no. Decidir es el primer paso real hacia cualquier cambio, porque sin decisión todo sigue igual. Luego tenemos intentar. No es lo mismo que lograr, pero es igual de importante. Intentar significa probar, dar el primer paso aunque no estés seguro. No necesitas tener éxito a la primera vez, solo necesitas intentarlo. Voy a intentar hablar más en español. Por ejemplo, eso ya es un cambio. Otra palabra clave es mejorar. Todos queremos mejorar, ¿no? En algo, en muchas cosas. Mejorar significa hacer algo de forma más buena, más eficiente, más bonita. Puedes mejorar tu pronunciación, tu vocabulario o simplemente tu día. Hoy quiero mejorar un poco, dice alguien con esperanza. Y la última es empezar. No mañana, no algún día. Empezar es ahora, es levantarse, respirar hondo y dar el primer paso. A veces es difícil, a veces da miedo, pero siempre, siempre, todo comienza con empezar. Así que ahí les tienes. Cambiar, decidir, intentar, mejorar, empezar. Palabras simples, pero con un peso enorme. Porque detrás de cada una hay una historia, hay valor, hay posibilidad. Y ahora vamos a escuchar a dos personas que están justo en ese momento, el momento de empezar algo nuevo. Escucha con calma. No te preocupes si no entiendes todo. Concéntrate en el tono, en las palabras que reconozcas, en la intención. Después lo repasaremos juntos. El primer diálogo es entre Ana y su amiga Carla. Están en un parque tranquilo en una ciudad pequeña. Es por la mañana, el sol está saliendo, hay gente caminando, algunos corriendo, otros sentados en los bancos leyendo. El aire se siente fresco, limpio. Ana y Carla están sentadas en una mesa de madera con 2 tazas de mafé humeantes delante de ellas. Ana parece pensativa. Carla la mira con interés, como si supiera que algo importante está por salir. Diálogo 1. Ana y Carla. Hablando despacio, con pausas naturales, tono cálido y cercano. Ana, te noto rara hoy. ¿Todo bien? Sí, todo bien, pero la verdad es que he estado pensando mucho últimamente.
¿En qué? En mi vida, en cómo estoy viviendo. Siento que todo es igual todos los días. Levantarme, trabajar, cenar, dormir y así otra vez. Y otra, y otra. Entiendo. A veces me siento así también, como si el tiempo pasara y yo no hiciera nada nuevo. Exacto. Y quiero cambiar algo. No sé qué todavía, pero necesito hacer algo diferente. ¿Y qué te gustaría hacer? Pues hace tiempo que quiero aprender un idioma, cualquiera, pero sobre todo el español. ¡Qué bueno! ¿Por qué español? Porque me gusta cómo suena. Me hace sentir más libre. Y además quiero viajar, conocer gente, hablar con personas de verdad, no solo con frases de tu lista. Eso es genial, Ana. Pero, ¿por dónde empezarías? No lo sé. Tal vez con un curso básico o escuchar podcasts. He visto que hay muchos para principiantes. Sí, yo conozco uno muy bueno. Se llama El Eco del Español. Es lento, claro y enseña frases reales que la gente usa todos los días. Suena perfecto. Quizás empiece hoy. ¿Hoy? ¿En serio? Sí, hoy. No quiero seguir diciendo mañana. Mañana nunca llega. Quiero intentarlo, aunque sea poco. Aunque comience con solo 5 minutos. Me encanta eso. Decidir empezar ya, eso es cambiar. Tal vez tengas razón. Tal vez este sea el primer paso. Claro que lo es. Y cuando empieces, me cuentas, ¿vale? Quiero saber cómo te va. Prometido. Y quién sabe, quizás en unos meses ya esté hablando español en un mercado en México. O en un café en Madrid, imagínate. Sí, imagínate. Diálogo 2. Marcos y su hermana Laura, en una cocina, mientras preparan el desayuno. Tono más relajado, interrupciones naturales, sonidos de fondo suaves. Marcos, ¿por qué estás leyendo eso tan temprano? Es un libro de hábitos, sobre cómo cambiar pequeñas cosas para mejorar la vida. ¿En serio? ¿Tú leyendo un libro de autoayuda? ¿Estás bien? Muy graciosa. Pero sí, en serio. Estoy intentando cambiar algunas cosas. ¿Cómo qué? Pues quiero dejar de procrastinar. Quiero hacer las cosas cuando las pienso, no cuando ya es tarde. Interesante. ¿Y funciona? Un poco. Ayer, por ejemplo, en vez de decir, mañana empiezo a hacer ejercicio, me puse los zapatos y salí a caminar. No me digas. Sí, caminé 30 minutos. No fue mucho, pero fue algo. Y me sentí bien. Eso es genial. A veces solo empezar es lo más difícil. Exacto. Y hoy quiero intentar algo más. Quiero practicar español. Hace años que digo que lo voy a hacer, pero nunca comienzo. ¿Español? ¿Por qué ahora? Porque quiero mejorar mi trabajo. Hablar otro idioma abre puertas. Y además, me gusta. Me hace sentir más capaz. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a escuchar un podcast cada día. Solo 10 minutos. Nada más. Pero todos los días. Eso sí que es un buen plan. Pequeño, pero constante. Sí, mejor eso que nada. Y si algún día no puedo, no me castigo. Solo digo, mañana sigo. Eso también es importante. No ser perfecto, solo intentarlo. Exacto. Intentarlo. No necesito hablar como un nativo mañana. Solo quiero empezar. Hoy. Pues, que empiece el viaje entonces. Gracias. Y si me escuchas diciendo hola o gracias en español, no te rías, ¿eh? No prometo nada, pero te apoyo. Eso es lo que importa. Ahora que escuchaste los dos diálogos, vamos a detenernos en las frases más importantes. No se trata solo de entenderlas, sino de sentirlas, de ver cómo encajan en una conversación real, cómo suenan cuando alguien las dice con intención. En el primer diálogo, entre Ana y Carla, hay 4 frases clave que te ayudan a expresar deseos, decisiones y el deseo de cambio. La primera es, quiero cambiar algo. Es simple, directa. No dice, tengo que, ni debería. Dice, quiero. Hay poder en esa palabra, quiero. No es obligación, es deseo. Y cuando algo viene del deseo, es más fácil seguir adelante. Puedes usar esta frase cuando sientas que necesitas un giro en tu vida. Quiero cambiar algo. No tienes que saber qué todavía, solo reconocer que necesitas movimiento.
La segunda frase es, no quiero seguir diciendo mañana. Esta frase es profunda, porque todos lo hemos hecho. Decimos, mañana empiezo, mañana como sano, mañana estudio, y mañana llega y lo posponemos otra vez. Esta frase reconoce ese ciclo y lo rompe. Es una declaración de independencia contra la procrastinación. Puedes usarla cuando tomas una decisión real. Hoy no digo mañana, hoy lo hago. Tercera frase. Quiero intentarlo, aunque sea poco. Aquí está la humildad y el coraje al mismo tiempo. No dice, voy a dominarlo en una semana. Dice, quiero intentarlo. Y acepta que será poco al principio, pero poco es mejor que nada. Esta frase te da permiso para empezar sin presión. Puedes decir, hoy solo voy a escuchar 5 minutos. Quiero intentarlo, aunque sea poco. Y eso, con el tiempo, se convierte en mucho. Cuarta frase, del primer diálogo. Tal vez este sea el primer paso. Es una frase esperanzadora. No afirma que ya cambió todo. Solo dice, tal vez. Es una puerta entreabierta, pero detrás de esa puerta hay posibilidad. Esta frase te ayuda a ver el presente como algo significativo, aunque parezca pequeño. Cada acción cuenta, cada decisión, cada intento. Puede ser el primer paso. Y todo viaje comienza con uno. Bien, ahora, en el segundo diálogo entre Marcos y Laura, encontramos otras 4 frases igual de poderosas. La primera es, estoy intentando cambiar pequeñas cosas. Fíjate, no dice cambiar mi vida entera, dice pequeñas cosas. Esa es la clave. El cambio no siempre es explosivo, a veces es silencioso. Pequeños hábitos, pequeñas decisiones, y al final esas pequeñas cosas transforman todo. Puedes usar esta frase cuando estás trabajando en ti mismo. No es mucho, pero estoy intentando cambiar pequeñas cosas. La segunda frase es, me puse los zapatos y salí a caminar. No es solo una acción física, es una metáfora. Es lo opuesto a quedarse sentado pensando, es hacer. No esperó a sentirse motivado, no esperó el momento perfecto. Simplemente se puso los zapatos y salió. Esa es la acción real. Puedes aplicarla a cualquier área. En vez de esperar, me puse los zapatos y empecé. No necesitas un plan gigantesco, solo necesitas empezar. Tercera frase. Solo quiero empezar. Hoy. 2 palabras clave. Empezar y hoy. No mañana. No cuando esté listo. Hoy. Es una declaración de intención clara. No pide perfección, solo inicio. Y esa frase, dicha en voz alta, tiene fuerza. Porque cuando dices solo quiero empezar hoy, estás rompiendo la inercia, estás eligiendo el movimiento. Y eso por sí solo ya es un logro. Cuarta y última frase del segundo diálogo. No necesito hablar como un nativo mañana. Solo quiero empezar. Esta frase es liberadora, porque mucha gente se paraliza pensando, si no puedo hablar perfecto, mejor ni empiezo. Pero esta frase rechaza esa idea. Reconoce que el proceso lleva tiempo, que está bien ser principiante, que el objetivo no es la perfección, sino el comienzo. Puedes repetirla cada vez que sientas duda. No necesito ser perfecto, solo necesito empezar. Y todas estas frases tienen algo en común. Hablan de acción, de decisión, de pequeños pasos. No son frases grandiosas, son reales, son humanas. Y por eso funcionan. Porque no están diseñadas para sonar bien, están diseñadas para ayudarte a avanzar. Y ahora, antes de escuchar los diálogos otra vez, vamos a darte una herramienta más para hablar como un nativo. No se trata de gramática perfecta, se trata de sonar natural. Ahora vamos a darte unas frases que, aunque no son largas, hacen una gran diferencia cuando hablas español con naturalidad. Son expresiones que usan los hablantes nativos todo el tiempo, sin pensarlo. No están en los libros, pero sí en la vida real. La primera es, la verdad es que. Esta frase abre la puerta a algo sincero.
no es solo verdad, la verdad es que suena más suave, más conversacional. Por ejemplo, la verdad es que he estado pensando mucho últimamente. En vez de decir, estoy pensando, esta frase te da un aire de sinceridad, como si estuvieras compartiendo algo importante, no solo dando información. Otra muy común es, a veces me siento así también. Fíjate en cómo suena. No es, yo también me siento así, que también es correcta, pero esta versión fluye mejor. A veces me siento así también. Es empática, conecta con la otra persona, y es perfecta cuando alguien comparte algo personal. La usas para decir, ¿no estás solo? Yo también he pasado por eso. Luego está, conozco uno muy bueno. Simple, directa, natural. No dice, hay uno excelente que te recomiendo. Dice, conozco uno muy bueno. Es casual, es cercano. Y cuando alguien pregunta por algo, un libro, un curso, un podcast, esta frase suena auténtica. Puedes usarla con confianza. ¿Buscas un lugar para aprender español? Conozco uno muy bueno. Otra que escucharás mucho es, me encanta eso. No es solo me gusta, es me encanta. Es más fuerte, más emocional. Y cuando dices me encanta eso, estás mostrando entusiasmo real. No es una respuesta automática, es un me gusta mucho lo que acabas de decir. Por ejemplo, quiero empezar hoy. Me encanta eso. Suena genuino y hace que la otra persona se sienta apoyada. También está, quién sabe. 2 palabras que abren la puerta a la posibilidad. No es una promesa, no es una certeza. Es un tal vez, quizás, puede ser, pero con un toque de esperanza. ¿Sabes qué? En unos meses quizás esté hablando en México. ¿Quién sabe? Suena relajado, positivo, sin presiones. Es una forma bonita de decir, el futuro es incierto, pero abierto. Y no podemos olvidar, no prometo nada. Esta es divertida. Se usa con humor, con complicidad. Alguien dice, no te rías. Y la otra persona responde, no prometo nada. Es como decir, haré lo posible, pero no te garantizo que lo logre. Tiene un tono juguetón, cercano, perfecta entre amigos. Finalmente, una que ya escuchaste, pero que vale la pena destacar. Eso es lo que importa. No es solo una frase. Es un cierre poderoso. Cuando alguien dice, te apoyo, y la otra persona responde, eso es lo que importa. Está diciendo, no necesito más. Tu apoyo es suficiente. Es profundo, cálido, humano, y se usa en momentos de conexión real. Estas frases no las aprendes para sonar como un robot que repite diálogos. Las aprendes para sonar como alguien que vive el idioma, que siente, que conecta. Porque hablar un idioma no es solo decir palabras correctas, es compartir quién eres. Así que ahora, después de seguir, respira un momento, relaja los hombros y prepárate para escuchar los 2 diálogos otra vez. Esta vez escucha con oídos nuevos. Busca esas frases que ya vimos. Escucha cómo suenan en contexto, cómo las pausas, el tono, las expresiones naturales le dan vida a cada palabra. No te preocupes si no las atrapas todas. Solo escucha, déjalo entrar. El oído aprende antes que la mente, y con cada repetición entiendes un poco más. Ahora vamos a escuchar de nuevo los 2 diálogos. Esta vez escucha con atención a las frases que ya vimos. Intenta reconocerlas cuando salgan. No las busques con la mente. Déjalas surgir. A veces las oyes sin darte cuenta y luego de repente, ahí está. Escucha también el tono, la entonación, las pausas.
Cómo algunas palabras suenan más suaves, otras más fuertes. Cómo al final de una oración la voz baja o sube cuando hay sorpresa. Todo eso es parte del español real. No solo las palabras, también cómo se dicen. Prepárate. Cierra los ojos, si quieres. Imagina el parque, el café humeante, el sol en la cara. Imagina la cocina, el sonido de una taza sobre la mesa, una risa suave al fondo. Aquí va el diálogo 1. Ana y Carla, de nuevo. Ana, te noto rara hoy. ¿Todo bien? Sí, todo bien, pero la verdad es que he estado pensando mucho últimamente. ¿En qué? En mi vida, en cómo estoy viviendo. Siento que todo es igual todos los días. Levantarme, trabajar, cenar, dormir y así otra vez, y otra, y otra. Entiendo. A veces me siento así también, como si el tiempo pasara y yo no hiciera nada nuevo. Exacto. Y quiero cambiar algo. No sé qué todavía, pero necesito hacer algo diferente. ¿Y qué te gustaría hacer? Pues hace tiempo que quiero aprender un idioma, cualquiera, pero sobre todo el español. ¡Qué bueno! ¿Por qué español? Porque me gusta cómo suena. Me hace sentir más libre. Y además quiero viajar, conocer gente, hablar con personas de verdad, no solo con frases de tu lista. Eso es genial, Ana. Pero, ¿por dónde empezarías? No lo sé. Tal vez con un curso básico o escuchar podcasts. He visto que hay muchos para principiantes. Sí, yo conozco uno muy bueno. Se llama El Eco del Español. Es lento, claro y enseña frases reales que la gente usa todos los días. Suena perfecto. Quizás empiece hoy. ¿Hoy? ¿En serio? Sí, hoy. No quiero seguir diciendo mañana. Mañana nunca llega. Quiero intentarlo, aunque sea poco. Aunque comience con solo 5 minutos. Me encanta eso. Decidir empezar ya, eso es cambiar. Tal vez tengas razón. Tal vez este sea el primer paso. Claro que lo es. Y cuando empieces, me cuentas, ¿vale? Quiero saber cómo te va. Prometido. Y quién sabe, quizás en unos meses ya esté hablando español en un mercado en México. O en un café en Madrid, imagínate. Sí, imagínate. Y ahora el diálogo 2. Marcos y Laura. También por segunda vez. Marcos, ¿por qué estás leyendo eso tan temprano? Es un libro de hábitos sobre cómo cambiar pequeñas cosas para mejorar la vida. ¿En serio? ¿Tú leyendo un libro de autoayuda? ¿Estás bien? Muy graciosa. Pero sí, en serio. Estoy intentando cambiar algunas cosas. ¿Cómo qué? Pues quiero dejar de procrastinar. Quiero hacer las cosas cuando las pienso, no cuando ya es tarde. Interesante. ¿Y funciona? Un poco. Ayer, por ejemplo, en vez de decir, mañana empiezo a hacer ejercicio, me puse los zapatos y salí a caminar. No me digas. Sí, caminé 30 minutos. No fue mucho, pero fue algo. Y me sentí bien. Eso es genial. A veces solo empezar es lo más difícil. Exacto. Y hoy quiero intentar algo más. Quiero practicar español. Hace años que digo que lo voy a hacer, pero nunca comienzo. ¿Español? ¿Por qué ahora? Porque quiero mejorar mi trabajo. Hablar otro idioma abre puertas. Y además, me gusta. Me hace sentir más capaz. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a escuchar un podcast cada día. Solo 10 minutos. Nada más. Pero todos los días. Eso sí que es un buen plan. Pequeño, pero constante. Sí, mejor eso que nada. Y si algún día no puedo, no me castigo. Solo digo, mañana sigo. Eso también es importante. No ser perfecto, solo intentarlo. Exacto. Intentarlo. No necesito hablar como un nativo mañana. Solo quiero empezar. Hoy. Pues, que empiece el viaje entonces. Gracias. Y si me escuchas diciendo hola o gracias en español, no te rías, ¿eh? No prometo nada, pero te apoyo. Eso es lo que importa. ¿Las escuchaste? La verdad es que a veces me siento así también. Conozco uno muy bueno. Me encanta eso. ¿Quién sabe? No prometo nada. Eso es lo que importa. Y muchas más. Están ahí,
No gritan, no se anuncian, solo forman parte de la conversación, como si siempre hubieran estado ahí. Y ahora, antes de cerrar, queremos decirte algo importante. Si estás escuchando esto, ya diste un paso. No importa si solo fue hoy, no importa si solo escuchaste 5 minutos. Ya empezaste, y eso, por sí solo, ya es un logro. Porque muchos no lo hacen. Muchos dicen mañana. Muchos esperan el momento perfecto, el curso ideal, la motivación mágica. Pero tú no. Tú estás aquí, ahora, escuchando, intentando entender. Eso es valiente. No necesitas hablar perfecto, no necesitas saber todo, solo necesitas seguir. Un día a la vez, una frase a la vez, un pequeño intento tras otro, y con el tiempo esos pequeños intentos se convierten en fluidez, en confianza, en una nueva forma de ser. Así que te invitamos a hacerlo. No mañana, hoy. Después de este podcast, escucha otra vez los diálogos. Repite las frases en voz alta. Dibújalas en una libreta. Grábate diciéndolas. No importa si suenas raro. Al principio, todos suenen raros. Lo importante es que suenen reales. Y si te animas, escríbenos. Cuéntanos tu historia. ¿Qué quieres cambiar? ¿Por qué quieres aprender español? ¿Qué pequeño paso vas a dar hoy? Estamos aquí para escucharte, porque esta no es solo un podcast, es una comunidad de personas que quieren mejorar, que quieren crecer, que quieren un nuevo comienzo. Prometemos seguir compartiendo contigo diálogos reales, frases útiles y momentos como este, donde el español no es solo gramática, sino vida. Así que no te vayas todavía. Quédate un momento más con nosotros, porque ahora viene algo especial. Es hora de repasar. Rápido, claro, fuerte, para que las palabras se queden contigo. Bienvenido a la última parte, la revisión de vocabulario. Escucha, repite, graba, hazlo tuyo. Vocabulario rápido, repaso final. Escucha, repite, aprende. Cambiar, hacer algo diferente. Transformar. Ejemplo, quiero cambiar mi rutina. Repite, cambiar. Quiero cambiar algo. Decidir, tomar una decisión. Elegir. Ejemplo, hoy he decidido empezar a aprender español. Repite, decidir. Tengo que decidir qué hacer. Intentar, probar, dar el primer paso. Ejemplo, voy a intentar hablar más en español. Repite, intentar. Solo quiero intentarlo. Mejorar, hacer algo mejor. Avanzar. Ejemplo, quiero mejorar mi pronunciación. Repite, mejorar. Cada día quiero mejorar un poco. Empezar, comenzar, iniciar. No esperar más. Ejemplo, no voy a esperar. Voy a empezar hoy. Repite, empezar. Solo necesito empezar. La verdad es que, para ser sincero, para compartir algo real. Ejemplo, la verdad es que estaba nervioso al principio. Repite, la verdad es que he estado pensando mucho. A veces me siento así también, para mostrar empatía. Ejemplo, siento que no avanzo. A veces me siento así también. Repite, a veces me siento así también. Conozco a uno muy bueno, para recomendar algo con naturalidad. Ejemplo, ¿buscas un podcast? Conozco uno muy bueno. Repite, conozco uno muy bueno. Me encanta eso, para mostrar entusiasmo genuino. Ejemplo, hoy empecé a practicar. Me encanta eso. Repite, me encanta eso. ¿Quién sabe? Para abrir la puerta al futuro. Ejemplo, tal vez algún día viva en España. ¿Quién sabe? Repite, ¿quién sabe? Quizás sí. No prometo nada. Con humor, con complicidad. Ejemplo, no te rías de mí. No prometo nada. Repite, no prometo nada. Eso es lo que importa. Para cerrar con conexión. Ejemplo, te apoyo. Eso es lo que importa. Repite, eso es lo que importa. Y una más. Porque es importante. Hoy, no mañana. Hoy. Repite, hoy. Voy a empezar hoy. Respira. Cierra los ojos si quieres. Y repite en voz baja. Quiero cambiar algo. No quiero seguir diciendo mañana. Quiero intentarlo, aunque sea poco. Tal vez este sea el primer paso. Y si hoy fue tu primer paso, bienvenido. Bienvenida. Estás en el lugar correcto. Este es tu camino. Y nosotros estaremos aquí, en cada episodio, en cada palabra,
acompañándote. Gracias por escuchar El Eco del Español, donde cada frase te acerca más a un nuevo tú. Hasta la próxima. Y recuerda, no necesitas hablar como un nativo mañana. Solo necesitas empezar. Hoy. Adiós. Pero no es un adiós, es un hasta pronto. Nos escuchamos.